A pesar de que parece que estamos llevando una vida absolutamente normal, recordemos que la pandemia todavía no terminó. Por eso siempre consultamos a uno de nuestros epidemiólogos de cabecera, el doctor Hugo Pizzi. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. ¿Qué tal, María? Un placer de verte y escucharte. Bueno, igualmente, doctor, a pesar de la vacuna, sabemos que hay algo que se llama el COVID prolongado. Hay personas que después de haber padecido COVID siguen con los efectos post-COVID durante mucho tiempo y aún en el tránsito. Ni más ni menos, a tal punto de que todos los efectores de salud, los hospitales, escuelas y demás han tenido que armar comisiones médicas donde hay, por ejemplo, neurólogos, otorrinolaringólogos, infectólogos, fisioterapeutas, para darle solución a este COVID prolongado, que serían las secuelas. Lo que sí es importante que la gente sepa, María, Sí. que todo aquel que ha estado internado, que ha quedado con lesiones, algunas de ellas que son permanentes, porque debo decirles que entre las graves no es únicamente pulmón. Pulmón puede quedar a lo mejor con cuadros de fibrosis que no te permiten respirar bien, pero Sí. en cerebro lo más simple es la irritabilidad, el insomnio, pero tenemos casos también de problemas mucho más delicados como la pérdida del don de la ubicuidad temporoespacial, como la demencia, y a nivel de corazón también han quedado lesiones como por ejemplo alteración del ritmo. Quiere decir que aquello que la gente comenta, perdí el sabor, perdí el olfato, Sí. son las cosas más simples. Sí. Lo más simple. Hay cosas que son mucho más delicadas. Sí, estaba notando lo que usted me decía, fibrosis, irritabilidad de insomnio, demencia. Es bastante preocupante porque usted habló recién de secuelas permanentes. Sí, sí, no hay ninguna duda. Cuando el pulmón queda fibrosado después de haber estado internado, después de haber utilizado, por ejemplo, respirador artificial y demás, eso no se recupera. Se le puede dar un poco de ejercicios y demás, pero hay cosas que no se recuperan y el que llegó al cuadro de demencia es muy difícil volver. Por suerte son los casos que menos se dan. Pero para darles una idea, hay un estudio muy interesante de un hospital de la capital santafesina, el Hospital Cuyen, que hizo un estudio en todos los asintomáticos, Sí. o sea, todo aquel grupo que no tuvo problema, que prácticamente lo pasó relativamente bien. Bueno, el 30% de ese grupo estudiado le ha quedado algún tipo de secuela. Alguno es cansancio, decaimiento, irritabilidad, pérdida del olfato, o sea, son cuestiones menores, pero cuestiones al fin. Con decirles que no hay un solo órgano que no haya golpeado. Doctor, Miren, sí, en oído, por ejemplo, el famoso tinito, ese ruidito que te en el queda oído. para... Exacto, o sea que quiere decir de que ha sido muy triste lo que nos ha pasado con este virus. Por eso hay que vacunarse, porque el que está vacunado ni se interna ni se muere. Bueno, y supongamos una persona no está internada, está transitando el COVID. Volvamos otra vez a lo que tiene que ver con los días que tiene que permanecer en casa y cuáles son los síntomas, porque nos estamos enterando que en ese transitar en casa hay mucho cansancio y fatiga, ¿es así? Sí, no hay ninguna duda. Pero es distinto el que está bien vacunado. Y cuando hablamos de bien vacunado, 3, lo ideal 4 dosis. Ajá. Esa persona va a tener un cuadro como si fuera un cuadro gripal, cansancio, decaimiento, puede perder el olfato, pero va a tener que estar más de una semana, porque si él sale en ese momento, puede peligrar que se complique su cuadro, o si no, también puede peligrar de que contamine a otro. Claro. Por eso se indica reposo, buena hidratación y consultar al médico. Hay que consultar al médico, pero tenga la seguridad que el que está bien vacunado no se muere, no se interna. La última pregunta, doctor, tengo poquito tiempo, pero la última. Hay personas que nunca se contagiaron. ¿Esto tiene que ver con las características de cada organismo? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, todavía hay muchas cosas que están en estudio, pero sí es cierto. Pero eso también nos ha sucedido con otras patologías. Hay personas que nunca de pronto han tenido cuadros gripales o en una zona donde hay mucha gripe, de pronto algunos pasan y pueden evitarla. Pero eso depende mucho de la estructura, diríamos, de la estructura inmunológica del paciente. Bien. De todos modos, hay que vacunarse.
no hay ninguna duda de que todos los días vamos a tener distintas epidemias. Por lo tanto, miren, ya apareció la viruela del mono, ya se está hablando en China Ay, sí, no me hable. Bueno, entonces, nada mejor que ser sobrio, moderado y acudir a todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, porque a decir verdad, María, estas vacunas han sido maravillosas. Gracias, doctor, como siempre, muy amable. Un abrazo afectuoso, buenas tardes. Igualmente, Adiós. gracias.